Bien, en esta ocasión, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buen día, de acuerdo al horario en que uno lo pueda observar este video, ¿no? Bien, en esta ocasión, antes de presentarme, yo quisiera tal vez, ¿no? Dar una pequeña reflexión. Es lo que quizá, bueno, no quizá, tengo decidido realizarlo en cada clase que se pueda impartir. Bueno, esta es un modelo, ¿no? De microclase, algo como indicando qué es lo que se va a hacer, presentar mi plan de asignatura, ¿no es cierto? Bien, en esta reflexión es la pregunta lo siguiente: ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es para ti el tiempo? Esos dos conceptos podemos tener, podemos pensar un ratito, ¿no? Y decir qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo. Muchas veces solamente estamos más afanados por tantas cosas en la vida, trabajo, estudio, también, ¿no? Y no llegamos a ver lo que realmente es importante en nuestras vidas, los seres queridos que quizá nos rodean y están ahí y muchas veces hacemos caso omiso, ¿no es cierto? Entonces valoremos desde ese punto de vista aquello que tenemos. Muchas personas han perdido a muchos seres queridos, muchas personas se encuentran en un estado crítico de salud. Viendo todo eso, y si usted, yo nos encontramos, gracias a Dios, con vida y tal vez no con alguien que ha fallecido, o de repente sí, pero nosotros seguimos con vida. Entonces, mientras seguimos con vida, demos lo mejor que tenemos y valoremos lo que tenemos. No nos encerremos en aquello que solamente trabajo, estudio y para generar recursos, ¿no es cierto? No solamente es eso la vida. Un día estamos aquí, un día no. Entonces, ¿qué nos llevamos? ¿O qué dejamos? ¿No es cierto? Pensemos en ello y demos lo mejor de nosotros cada día. Y pienso yo que estas reflexiones ayudarían mucho a cada estudiante. ¿A qué? A poder ver quizá el tiempo o valorar lo que ellos tienen, quizá el estudio que están realizando, no solamente pasar por pasar o por hacer caso a mi papá. Me ha dicho que estudie, entonces solamente por eso estoy estudiando. No, por eso ahí viene aquello que digo, ¿no? Valoremos todo lo que tenemos. Y así muchas reflexiones, ¿no? Para iniciar una clase y estar motivados para así poder desarrollarlo y captar todo lo que podamos entender y así poder ir más allá, formarnos como buenos profesionales, como personas también, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a pasar a presentarme y la materia que voy a llevar es contabilidad gubernamental de la carrera de contaduría pública. Mi persona es de profesión contador público, eh, desarrollándose en el área pública, ¿no? Mi nombre es Esther Damaris Curgeticona. Un gusto de poder, mediante este pequeño video, ¿no? Poder quizá uh, brindar o otorgar uh, algún conocimiento o algo que sea de provecho para cada uno, ¿no? Bien, la, la asignatura es muy importante dentro de la carrera de Contaduría Pública, ya que puedo decir que la mayoría de los contadores públicos, una vez egresando, titulándose de esta carrera, existe una demanda laboral en la mayor parte en el área pública, más que en la privada. Viéndolo desde ese ángulo, puedo decir, esta materia es realmente muy, muy importante
donde cada estudiante debe aprovecharlo. Las unidades en las que presento en mi plan de asignatura son la unidad 1, 2 y 3. La 1 que indica Introducción a la Contabilidad Gubernamental y Entidad. Unidad 2, Información Contable y su tratamiento. Y unidad 3, Registro, Sistema y Normativa. Bien, nuestras clases tienen que ser algo muy diferente a lo que quizá hemos pasado, a lo que quizá hemos vivido con experiencia quienes hablan, ¿no es cierto? Siempre van a haber diferentes impartidores de conocimientos y se respeta, pero siempre vayamos a hacer algo mejor, ¿no es cierto? A mejorar, no quedarnos ahí, estancarnos y menos retroceder. Entonces, desde esa perspectiva, yo propongo una clase donde sea constructivista, donde sea por competencias, ¿no es cierto? Hoy en día todo es competencia, hoy en día todo se va más allá. Hay que buscar nuevos horizontes, nuevas maneras. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de ser, uno, buenos profesionales, dos, no solo para nosotros o por querer quedar bien, no, sino para brindar un servicio a los demás, a la sociedad, a nuestro Estado. Entonces, viendo desde ese punto de vista, es nuestro plan de asignatura. Bien, para saber algo más de contabilidad gubernamental les voy a dar un pantallazo. ¿Ya? Bien, ¿qué vemos aquí? Quizá muchos entienden o muchos no, otros más o menos, ¿no es cierto? Pero veamos. Esto son los periodos que, que la contabilidad gubernamental va, va sufriendo, se puede decir, o va pasando, ¿no es cierto? Primeramente podemos ver en esta primera parte donde dice, o donde vemos, perdón, ¿qué vemos? Vemos dinero, banco, ¿no es cierto? Un mapita de un mundo. ¿Qué significa? ¿A qué haces referencia? Esto hace referencia en que el Estado percibe recursos de varios lugares. Tiene que haber siempre, ¿no es cierto?, de dónde se pueda generar recursos. ¿Y esto es de dónde? Uno, el gobierno genera de qué? Impuestos. Todos pagamos nuestros impuestos, ¿no es cierto? De, en toda área de nuestras casas, de propiedades, ¿no es cierto?, que tenemos, incluso al comprar, ¿verdad? Pagamos nuestro impuesto. ¿De dónde me genera el Estado recursos? Podemos ver una institución grande, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos. De ahí también ingresa, se genera recursos. Y así, también del exterior llegan donaciones al Estado y en algunos casos prestaciones, pero es ahí donde inicia el movimiento económico, ¿no es cierto? Ya, una vez teniendo esos recursos, generando esos recursos, el Estado, ¿qué es lo que hace? Vamos aquí a una segunda parte. El Estado tiene que atender muchas áreas, en este caso para los bolivianos. Área salud, área educación, ¿no es cierto? Los más principales, se podría decir, donde se va a erogando egresos, en algunos casos gastos, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen los registros contables. Una vez, primero, generamos recursos. Esos recursos van
para las necesidades del Estado, para cubrir las necesidades de, de un pueblo, de unas personas, se puede decir, de un Estado, ¿no es cierto? Cubre todo eso, satisface. Y una vez generados esos recursos, ingresan de diferente manera. Esto puede darse en un municipio, en una gobernación, alcaldías, ¿no es cierto? Que es de la manera que más se conoce, y en el Estado central. Entonces, ahí es donde se genera la contabilidad, y en este caso, gubernamental del gobierno, donde se registra esos hechos, que hay ese intercambio de recursos, se registra. Y esto se registra de manera cronológica en una moneda y en un sistema contable. No es esta manual, ¿no? Antiguamente se hacía manual, pero actualmente, con toda la tecnología, todo es sistemático, todo está sistematizado. Y hoy en día se maneja el sistema del SIGEP, tal vez algunos lo han escuchado. Se maneja ese sistema donde todo está ahí registrado y posteriormente se sacan o se genera los estados financieros, donde nos muestra toda la situación financiera en que se encuentra la determinada entidad. Bien, pero ¿será que esto solamente queda ahí o es así? ¿Qué vemos aquí en simples palabras o con una simple imagen? Yo puedo ver variedad de tomos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué serán estos tomos? Esto hace referencia a que todo aquello que hemos visto que se registra, se genera y todo ello, ¿no? Recursos, todo eso, se cubre las necesidades. No es así por así. Tiene que ser en base a normativas que el mismo Estado emite, ¿no es cierto? El mismo gobierno nos da a conocer diferentes normativas que se debe cumplir para el proceso de la contabilidad, para el proceso del hecho que nace para un registro y al final que pueda esto sacar los estados financieros y poder ver en qué situación nos encontramos. Municipal, entidades, gobernaciones, ¿no es cierto? Y entidades grandes, como aquello que hemos indicado, YPFB, también la ABC, ¿no es cierto? Muchos se preguntan qué es YPFB, qué es ABC. YPFB yo creo que ya se ubican, ¿no? ABC también, ABC es Administradora Boliviana de Carreteras, una entidad también muy grande donde administra recursos fuertes y que estas, pero ¿para qué es? No es para nuestro bolsillo de los funcionarios, no, sino es para cubrir las necesidades del Estado, como les decía, ¿no? Es para eso. Entonces, hemos dicho, según a normativas. Y en este caso, la contabilidad gubernamental se rige en el sistema de contabilidad integrada. Es una normativa de la ley 1178, se encuentra dentro de esa ley. Entonces, todo está basado en normas, hasta normas contables existen, ¿no es cierto? Y, perdón, me estaba pasando, ¿no? Y las clases, como les decía, tiene que ser de esta forma. ¿Qué vemos aquí? Una clase participativa, ¿no? Esa clase es la que uno quiere impartir, mi persona quiere impartir, no una clase tradicional, donde solamente el docente dice y hace en la pizarra o dicta, no, sino es una clase participativa, dinámica, donde se construya
en sí la clase entre todos, no solamente el docente, sino también el estudiante. Y así ayudamos a que el estudiante pueda ser capaz de poder resolver dificultades, problemas, situaciones que se presenten en el trabajo, ¿no es cierto? Trabajar de manera también grupal, intercambiar ideas, ¿no es cierto? Para poder resolver diferentes situaciones en clases, ¿no? Ahí es donde preparamos al estudiante cómo es que va a desarrollarse profesionalmente, qué actitudes es lo que va a tomar, ¿verdad? De poder ser independiente, poder saber por sí solo afrontar cualquier situación que se presente en la vida profesional, porque también ser profesional no es ser cualquier profesional, ¿no? Es tratar de ser cada vez mejor. Y esto, qué mejor impartirlo desde clases, desde aula, desde la universidad, ¿no es cierto? Bien, también podemos ver en esta imagen una antigua, ¿no? Una antigua eh, dictadura de clase, puede decir, no sé si es lo correcto, ¿no? Pero pareciera algo así de esas épocas o esas veces, ¿no? Todo era para ese tipo de dictadura, se puede decir. ¿Por qué? Porque solamente el docente era el que tenía la razón y, bueno, lo hacía. Y se veía tal cual aquí se ve, ¿no? Estudiantes aburridos, cansados, ¿verdad? Y, y eso es lo que no se quiere, para nada, ¿no? Y ahora, ¿para qué uno o vamos a estudiar? ¿Será para graduarnos nada más? Esa es la incógnita, ¿no? ¿Será solamente para eso? También, ¿no? Para uno darse ser profesional. Pero no, no es todo eso, sino para ser buenos profesionales, brindar servicio al, a los demás, a la sociedad, que yo creo que nuestra sociedad necesita de buenos profesionales, de poder ser capaces de cubrir muchas necesidades, no solamente las nuestras, sino de los demás. Pensemos más en los demás, ¿no es cierto? Para poder también dar soluciones, como decíamos, ¿no? Si alguien necesita de nuestra profesión, de nuestra experiencia, de nuestra eh, percepción como profesionales en el área, brindar aquello, ¿no? Como vemos en la imagen, soluciones, brindar, otorgar qué maneras de solución puede haber para este caso o para el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, formar ese tipo de profesionales, para que así un día nos sintamos realizados, ¿no? Orgullosos de nosotros mismos, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque vamos a hacer un buen trabajo. Y eso impartir desde aula, ¿no? Desde las clases. Que realmente qué gran trabajo tiene un docente de poder guiar, orientar a nuevos profesionales, a personas que están yendo hacia afuera a poder brindar sus servicios y que esto sea de bien para cada uno de ellos mismos y para bien de un estado, en este caso de nuestra Bolivia. Entonces, esa es la manera, la que yo pienso y que también hemos aprendido, hemos adquirido conocimientos de poder guiar, orientar a personas, a jóvenes que están inquietos por hacer muchas cosas. Pero ¿y qué mejor hacerlo de esa manera? Que cada uno por sí mismo pueda desarrollarse,
que por uno mismo tenga sus inquietudes y ayudar a que puedan salir aquello, hacer de las clases algo dinámico, algo diferente, algo que les haga sentir bien, que puedan de una manera con libertad expresar lo que ellos piensan, qué conocimientos previos ellos tienen, en este caso de nuestra asignatura, que es contabilidad gubernamental, qué es para ellos contabilidad, qué es gobierno, qué son normas, ¿no es cierto? Esta materia se lleva en tercer año, es un semestre. Anteriormente ya ellos llevan contabilidad 1, contabilidad 2, ya saben qué es contabilidad, pero aquí es la diferencia, ¿no? Contabilidad gubernamental. Ahí es la diferencia. Entonces ellos van a ir pensando más, van a ir desarrollándose más. Pero ¿cómo vamos a hacer también que pase eso? Darles oportunidad, darles su lugar, hacerles participar, que se sientan cómodos, que se sientan libres en confianza, ¿no es cierto? Y así también ellos nunca tener miedo a las evaluaciones, muchos tenemos miedo a las evaluaciones, ¿no? En su momento las hemos tenido. ¿Por qué? Porque siempre es algo que va a definir, en otras palabras, si has pasado de curso o no, pero no debe ser de esa forma, ¿no? Sino debe ser de una manera donde, así como pasas clases, tienes prácticas o hacemos actividades en clases, de la misma forma debe sentirse uno, ¿no? Al momento de ser evaluados, ¿no es cierto? Y darle siempre la confianza como docentes y ser mejores, motivadores y ser realmente guías para los jóvenes que están dispuestos a servir a nuestro estado de Bolivia. Muchas gracias.